Como sabéis, la comarca de Ronda es una comarca muy necesitada, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Afortunadamente, desde el punto de vista sanitario, tenemos desde hace décadas un buen hospital comarcal con unos excelentes profesionales y aceptablemente bien dotado técnicamente, que ahora pues ha dado un salto cualitativo importantísimo con el nuevo edificio, con el nuevo hospital de la Serranía de Ronda, que como siempre hemos dicho es un magnífico edificio, independientemente de los problemas que hemos denunciado tras su apertura, pero bueno, que eso no le quita ningún valor a lo que Ronda ha conseguido, la ciudadanía de Ronda y de la Serranía han conseguido con esta nueva infraestructura hospitalaria. Sin embargo, hay una serie de personas, de usuarios, que bien porque son personas de edad muy avanzada, bien porque padecen dolencias crónicas, bien porque sufren discapacidad o procesos terminales o problemas que afectan a su salud mental, mujeres maltratadas con maltrato crónico, etcétera, precisan de una atención social prácticamente continua, pero además periódicamente una serie de cuidados médicos, de un ingreso en un hospital de agudos como es el Hospital Comarcal de la Serranía de Ronda, y como son todos los hospitales públicos andaluces, sino que podrían, a lo mejor, en determinadas circunstancias, recibirlo en dichos cuidados sanitarios, bien en su domicilio o bien en unas instituciones adecuadas para ello. En los domicilios, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces son personas que viven solas, otras veces la familia simplemente no se siente capacitada para atender, por ejemplo, pues un suero puesto permanentemente en una persona en fase terminal, etcétera, etcétera. Y entonces estas personas o bien son atendidas o por la unidad de cuidados paliativos, que es una unidad que está haciendo una labor magnífica en el área sanitaria de la Serranía, pero que se ven desbordados porque son muy pocas personas, o bien en atención primaria hacen también lo que pueden al respecto, o ingresan en el hospital de agudos, donde muchas veces ocupan una serie de días de estancia hospitalaria, más en estos casos por problemas sociales que propiamente sanitarios. ¿Qué es lo que demandamos nosotros? Bueno, pues que en los terrenos del antiguo hospital, nosotros me refiero a la plataforma por el nuevo hospital y por la calidad en la sanidad pública de la Serranía de Ronda, pues lo que demandamos es que los terrenos del antiguo hospital y las zonas adyacentes, como eran los aparcamientos, jardines, etcétera, que son propiedad de la Junta de Andalucía, se destinen, puesto que son de todos los andaluces, a un fin público. ¿Y qué mejor fin público podría ser ese que crear en esos terrenos, construir un centro hospitalario público, insisto en lo de público, sociosanitario? Estos centros no es una invención nuestra, estos centros ya existen en determinadas autonomías españolas, por ejemplo existen en Cataluña, prácticamente en todas las comarcas, junto a un hospital de agudos comarcal existe otro de pacientes crónicos, geriátricos, que es como se llamaban a estos centros sociosanitarios. En Tenerife lo están reclamando ahora, etcétera, etcétera. En Andalucía, que nosotros sepamos, no tenemos ninguno plenamente público, hay algunos concertados, pero en esta comarca ni concertado ni público, de tal manera que si alguien, una persona con estas características, necesita ingresar en una residencia más o menos asistida, que nunca se trata de un centro hospitalario, sería una residencia donde periódicamente o de forma más o menos permanente haya algún enfermero o algún médico, pero aún así se lo tienen que pagar de su bolsillo. Esto es caro y la economía de nuestra comarca no es precisamente boyante. Recordemos que hay un paro de un 30% y que la renta media per cápita es un 13% inferior a la media andaluza. Por lo tanto, nosotros lo que demandamos para nuestra comarca es que se construya un centro hospitalario sociosanitario público, insisto en esto, donde estas personas estarían atendidas por un personal especializado en este tipo de patologías y de problemas sociales, puesto que sea una dependencia con unas necesidades sanitarias, y además a un coste menor que si esa labor se realiza en un hospital de agudos, donde efectivamente se precisa muchísimo más dotación, tanto humana como técnica, y que en estos casos pues no se precisa
tanta dotación, pero sí personal más especializado, y por contra en el Hospital de Agudos, además de salir seguro más caras las estancias de estas personas, también estarían atendidas por personas menos expertas en este tipo de situaciones sociosanitarias. No solo de la comarca de Ronda, sino también de comarcas vecinas adyacentes que lo precisan y mucho. En ese sentido, hemos presentado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz que se registró por parte de los parlamentarios de Izquierda Unida y de Podemos el día 25 del mes de julio pasado, y hemos presentado mociones en el mismo sentido en las diputaciones de Cádiz y de Málaga, puesto que saben ustedes que esta comarca asienta en las dos provincias, y en los ayuntamientos de las 37 localidades que componen la comarca. Y asimismo, en la proposición no de ley, que se las dejo a ustedes una copia, también se pide que se incluya en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2018, los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, una primera partida presupuestaria para este fin.